Viernes 29 de enero de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo, Jesús dijo al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. San Marcos nos regala hoy dos bellas parábolas donde el Señor nos expone el misterio del reino. La primera parábola, la del hombre que siembra una semilla y sea que duerma o esté despierto, la semilla crece por sí sola, es una parábola propia de Marcos, ningún otro evangelista la tiene. La segunda parábola es una parábola común a los tres evangelistas sinópticos, la parábola del grano de mostaza. Vamos con tres enseñanzas de este evangelio. Primero, la eficacia de la palabra. Segundo, el progreso espiritual. Tercero, lo pequeño ante los ojos de Dios. Vamos con el primer punto, la eficacia de la palabra. La primera parábola que hoy el evangelio nos menciona es de una tremenda enseñanza espiritual, porque nos está enseñando la eficacia que por sí misma tiene la palabra de Dios. Esta semilla de la que habla la parábola no es otra que la misma palabra de Dios, que germina y crece tanto de día como de noche sin que se sepa cómo. Y esta es una tremenda enseñanza porque en muchas ocasiones nosotros los seres humanos, tan confiados en nuestros propios medios, hemos creído que lo que le da eficacia al Evangelio es la manera como lo predicamos, los medios y recursos que utilizamos, pero esta palabra nos dice que todo esto es accesorio, secundario, porque la fuerza intrínseca de la verdad de la palabra es la que tiene capacidad de transformar. Por eso dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las juntas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Entonces, que nos quede claro, la palabra de Dios tiene fuerza por sí misma. Claro que todos los medios que podamos utilizar para que esta palabra dé mayor fruto deben ser utilizados. No estamos diciendo que se prescinde de los medios, pero estamos diciendo que los medios no dejan de ser secundarios. Siempre la fuerza de la palabra debe ocupar el papel principal. Repito, la fuerza de la palabra ocupa el papel principal. Los otros medios que utilicemos no dejan de ser secundarios, y lo vemos claramente en la experiencia diaria. ¿Cuántas personas han sido tocadas por la palabra de Dios? En ocasiones con medios muy deficientes, en ocasiones con predicadores bastante regulares, en ocasiones con condiciones no muy favorables, y sin embargo la palabra se busca la manera para tocar lo profundo del corazón. En esta parábola se habla de una tierra que produce fruto sola. Esa tierra es el corazón del hombre. Tenemos entonces la semilla, que es la palabra de Dios, que es eficaz en sí misma, y la tierra, que es el corazón del hombre, que fue creado por Dios para escuchar esa palabra. El alma tiene capacidad de lo eterno. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el hombre es capaz de Dios, homo capax Dei, el hombre es capaz de Dios. Tenemos en nuestro corazón una natural habilidad,
una natural disposición para que la palabra de Dios dé fruto en nuestra vida. Y esto es importante porque alguno dirá, es que el Evangelio no es para mí. No nos engañemos, el Evangelio es para todos. Nuestra tierra, nuestro corazón está dispuesto por Dios para recibir la palabra de Dios. Lo que pasa es que nosotros podemos atrofiar esa capacidad. Y así como lo vimos en la parábola del sembrador, es posible que, aunque la semilla por sí misma sea capaz de crecer, nuestra tierra, nuestro corazón no esté suficientemente dispuesto para que esa semilla dé el fruto que debe. Finalmente, la parábola nos habla de la siega. Llega el momento de la muerte, llega el momento del juicio, en el que todos tendremos que comparecer ante Dios y allí se nos pedirá cuenta de los frutos de amor que hemos dado. Allí miraremos si somos trigo o cizaña. Un trigo cargado de frutos, un trigo cargado de granos, un trigo cansado de amar, un trigo desgastado en entrega, o si somos cizaña, es decir, espigas sin fruto. Por fuera aparentes cristianos, por dentro vacíos de frutos de amor. Segundo, el progreso espiritual. Y es que en esta parábola el Señor nos muestra un proceso a través del cual esta tierra, es decir, el corazón del hombre, da fruto. Y dice que primero vienen los tallos, luego la espiga y finalmente el grano. Aquí vemos entonces un proceso de crecimiento en la vida espiritual. El Señor es bastante respetuoso de estos procesos. Hay una gradualidad en el crecimiento de la santidad. Nadie es santo de la noche a la mañana. Es importante advertir que muchas veces corremos el riesgo de caer en esa tentación de soberbia espiritual. En esa tentación de creer que ya somos santos cuando apenas estamos empezando un proceso espiritual. Apenas estamos en tallo y creemos que ya estamos dando grano abundante. Y es así como a lo largo de la historia de la Iglesia, los grandes maestros de la vida espiritual, los grandes santos, los grandes monjes, los grandes contemplativos, nos han enseñado que existen tres vías, tres etapas para llegar a la santidad. La vía purgativa, que sería lo que la parábola llama los tallos. La vía iluminativa, que sería lo que la parábola llama las espigas. Y finalmente la vía unitiva, que es lo que la parábola llama los granos. Son tres vías que muestran, que manifiestan un proceso de crecimiento espiritual. En la vía purgativa, el dejar definitivamente el pecado. En la vía iluminativa, el crecer en virtud. Y en la vía unitiva, el crecer en intimidad con el Señor, una vida de oración, una vida de contemplación mucho más fuerte. Hay un progreso en la vida espiritual y esto exige disciplina, esto exige compromiso. No simplemente quedarnos con algunas prácticas, no simplemente quedarnos con algún breve conocimiento, sino dedicarnos seriamente a alcanzar la santidad, entendiendo que alcanzar la santidad no es otra cosa que dejarse amar por Dios, no es otra cosa que dejar que sea Dios el que me trace un camino. Esto no es tanto un esfuerzo personal como una gracia de Dios. Repito, exige de nosotros cierta disciplina, cierta disponibilidad, pero en último término será siempre más grande y más importante la gracia de Dios en nosotros, porque recordemos que la semilla da fruto por sí sola. Tercero, lo pequeño ante los ojos de Dios. El Evangelio nos habla de una segunda parábola, la parábola del grano de mostaza. Cuando nosotros, a través de nuestros ojos humanos, vemos un granito de 1 o 2 milímetros, que es el tamaño de un grano de mostaza, Dios está viendo un gran arbusto de 3 o 4 metros, que es el tamaño que alcanza esta semilla cuando se ha convertido en arbusto. Es decir, de lo pequeño Dios hace lo grande. Y esto es una enseñanza muy importante para nosotros, porque el hecho de que en la lógica de Dios las cosas comiencen pequeñitas para que después a través de un proceso crezcan, nos previene de dos tentaciones. Por un lado, de la tentación de la presunción, de creer que esto tan grande lo vamos a lograr nosotros, que será nuestro esfuerzo, que será nuestra capacidad, que nosotros seremos los que lograremos esas conversiones, que este apostolado será un éxito por nuestra capacidad, que esta conversión se dará por nuestra elocuencia. Evitamos la presunción,
pero también se evita la desesperación, porque es que si Dios nos mostrara inmediatamente a dónde van a conducir las obras que empiezan pequeñitas pero que consagramos a Él y vemos tal vez el tamaño que podrán alcanzar, llegaríamos a desesperar creyéndonos tal vez incapaces de lograr esto. Tentación de presunción o tentación de desesperación, sea lo que sea, Dios hace de lo pequeño algo grande contando con nuestra fidelidad y con nuestra paciencia. Recordemos entonces, primero, la eficacia de la palabra. Segundo, el progreso espiritual. Tercero, lo pequeño ante los ojos de Dios. Compromiso. Vamos a comprometernos a meditar diariamente el Evangelio para que esa semilla dé fruto abundante en la tierra de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.